Bueno, hoy estamos terminando una serie que titulamos Una vida nueva, y vamos a empezar una serie la próxima semana que va a estar increíble también. No te lo quieres perder. Invita amigos para que sigan acompañándonos. Pero antes de comenzar hoy, quiero platicarte una historia estudiando el texto. Vamos a hablar hoy de disciplinas espirituales y el título de mi mensaje es Un legado para la vida. Un legado para la vida. Y al estar estudiando me encontré con una historia increíble que probablemente algunos acá conocen. Yo no la conocía y creo que es una historia impresionante. La voy a leer porque no quiero perder ningún detalle. Es la historia de los primeros colonos en América, una comunidad de fe y de disciplina. Es una historia que nos ayuda para ilustrar la cita que vamos a compartir hoy, que va a ser Hechos del 2 al 47 y las disciplinas espirituales. Y la historia se trata acerca de los peregrinos de Plymouth, los primeros colonos que llegaron a América en 1620 buscando libertad religiosa. Estos hombres y mujeres enfrentaron grandes desafíos, pero establecieron su comunidad con fe, oración y unidad. La travesía del barco Mayflower y la llegada a Plymouth en 1620 con los peregrinos era un pequeño grupo de cristianos que huyeron de Inglaterra por no poder practicar libremente su fe. En noviembre de 1620, después de un viaje peligroso de 66 días en el barco Mayflower, llegaron a América un grupo de 102 peregrinos. Dejó Inglaterra a bordo de este barco y los llevaría a un nuevo mundo en busca de su libertad religiosa. Su viaje, como lo mencioné ya, de 66 días, fue peligroso, con tormentas y enfermedades. Finalmente, el 11 de noviembre de 1620, llegaron a la costa que hoy es Massachusetts. Cuando pisaron tierra firme, no había casas ni refugios, solo frío, hambre y enfermedades. Muchos murieron en el primer invierno, pero los que sobrevivieron no se rindieron. Antes de desembarcar, los peregrinos redactaron un pacto que se llamó el Pacto del Mayflower y fue un acuerdo para gobernar la colonia con justicia bajo principios cristianos. Fue el primer documento de autogobierno en América. La comunidad se organizó con principios bíblicos, oraban diariamente, pidiendo a Dios fuerzas para sobrevivir y guiar a la comunidad. Se reunían para adorar y dar gracias, incluso en los momentos más difíciles. La comunidad y la unidad, todos trabajaban juntos, compartiendo recursos y ayudándose mutuamente. Cuando llegó la primera cosecha, celebraron el primer día de acción de gracias en la historia para honrar a Dios. Su servicio y generosidad aprendieron de los nativos americanos cómo cultivar la tierra. Compartieron sus cosechas y ayudaron a otros en necesidad y se guiaron por la palabra de Dios. Oraron y adoraron juntos en comunidad y compartieron recursos para ayudarse mutuamente. Dios les dio fuerzas para sobrevivir y prosperar. Me encanta esta historia. Estudiándola un poco más, llegaron en noviembre, como lo leímos acá, y obviamente sabes que en noviembre hace frío. O sea, yo digo, si hubieran venido en la primavera, pero no, vinieron en noviembre. En el primer invierno murió la mitad de las personas, la mitad de los peregrinos. Eran 102, se murieron por lo menos 55, 60, y esta historia me impactó, porque este pequeño grupo de peregrinos tuvieron la valentía, la fe, y tuvieron incorporado en sus vidas disciplinas espirituales que hoy tú y yo seguimos viendo presentes en esta nación, en Estados Unidos. Ahora, 1620, o sea, no había internet, no había teléfono, no había avión, no había ferrocarril, tal vez no había ni rueda, no me fijé en eso, pero, o sea, te estoy hablando de hace
muchísimo tiempo. Y entonces yo dije, 1620, ¿en dónde aprendieron los principios? ¿Cuándo fue que se escribió la primera Biblia en inglés? Salió luego mi parte de estudioso y dije, quiero saber cómo le hicieron. Y la primera Biblia impresa en inglés fue la Biblia de William Tyndale, espero haberlo dicho bien, publicada en 1526. William fue un erudito reformador inglés que tradujo el Testamento del griego al inglés para que el pueblo pudiera leer la palabra de Dios en su propio idioma. La Biblia fue impresa en Colonia Worms, Alemania, y luego fue llevada de contrabando a Inglaterra. Las autoridades de la Iglesia Católica y el rey VIII prohibieron la traducción y quemaron muchas copias. Y después le costó su vida. Pero si sigues acá conmigo, estamos hablando aproximadamente de 80 años. Y no tenían Biblia y no sé cómo se las llevaron, seguramente en barco, y probablemente el traslado fue lento. Y después alguien tuvo estas Biblias y se dio a la tarea de compartir el evangelio y de discipular a varias personas, entre las cuales un grupo de 106 personas se les prohibió que pudieran expresar su fe y decidieron dejar todo, absolutamente todo atrás para poder continuar en su vida buscando al Dios verdadero, buscando vivir de acuerdo a lo que leían y además con un deseo profundo de obedecer a Dios. Y vamos a ver hoy, como te decía, Hechos 2, verso 42, que es un poco de la historia de la primera iglesia de la cual nos habla la palabra de Dios. Y el título en el párrafo, estoy leyendo de la traducción NTV, dice: los creyentes forman una comunidad. Y dice lo siguiente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Verso 46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían todas sus comidas. No dice todas, yo le agregué todas. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Aquí en este pasaje podemos ver por lo menos 7 disciplinas espirituales. Y es mi deseo, es mi oración, es lo que espero para mi vida y para la vida de mis hijos, que tú y yo podamos llevar a cabo las disciplinas espirituales. Cuando estamos terminando esta serie que titulamos Una vida mejor, no solamente esperamos que hayas aprendido algunas cosas importantes, sino que las estemos llevando a cabo en nuestra vida. La semana pasada Omar nos habló acerca de vestirnos de una manera diferente conforme Dios quiere que tú y yo desarrollemos nuestra vida. Y vamos a ver hoy 7 cosas importantes. Si tú y yo las podemos adaptar a nuestra vida sería radicalmente diferente. Y la primera cosa obviamente es el reto y el desafío que experimentamos todo pastor y todo papá. Y es el estudio y la obediencia de la palabra. Ese es mi primer punto, el estudio y la obediencia de la palabra. Si recordamos, regresando a la historia, a la Biblia, lo que te acabo de leer, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Una de las cosas con las que más sufro en mi vida es
que hay personas, y me incluyo en la lista, no quiero hacerte sentir mal, estoy hablando de los de Guadalajara, no de los de acá, ¿ok? Pero hay personas que saben la Biblia, conocen la Biblia, saben el original, saben el griego, se saben versículos, se saben versiones, saben muchas cosas acerca de la Biblia. El problema es que saber la Biblia no es suficiente. Saber la Biblia es el principio. Lo que es suficiente es obedecerla. Y te voy a decir cómo lo pone Santiago. Santiago capítulo 1 verso 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Y al final, en el verso 25, en el último renglón, dice: Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces yo hice una lista de preguntas para mí. Si te identificas, está bien. Y las preguntas que me hice fue: ¿cuánto tiempo quiero estar en la iglesia sin que mi vida cambie? ¿Cuánto tiempo quiero experimentar mi matrimonio sin tener la plenitud del mismo? ¿Cuánto tiempo quiero dedicar a tratar de educar a mis hijos sin ver las respuestas que quiero ver en sus vidas? ¿Cuánto tiempo quiero dedicarme a mi trabajo, a mi negocio, sin encontrar la prosperidad y la plenitud de la que habla la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo quiero buscar a Dios sin conocerlo? Y sabes, lo digo con tristeza, pero yo conozco personas desde hace 25 años que asisten a una iglesia todos los domingos y sus vidas son exactamente igual. Y si te piden un consejo y en 5 años te lo vuelven a pedir el mismo consejo, y a los otros 5 años te vuelven a pedir el mismo consejo, y sus vidas es exactamente igual. Porque lo dije, conocer la palabra de Dios es muy importante, pero conocer la palabra de Dios no nos va a transformar. Y me encanta que la Escritura nos rete. Cuando yo estaba estudiando el día de hoy y para preparar este mensaje, me sentí un poco así como si me estuvieran medio desgarrando. Y mi oración es que Dios me lleve a niveles de obediencia en lo personal que sean dolorosos, pero que esté dispuesto a obedecer. Porque si no, se trata de una religión más. Y tú y yo servimos a un Dios verdadero, que está vivo, que se comunica y que está esperando de nuestra vida obediencia. Lo segundo es, punto número 2, otra disciplina increíble es comunión con la iglesia. Y el verso 42b dice: la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, que se menciona 2 veces y lo vamos a ver más adelante, y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Me encanta esto. No dice que una gran parte se reunían, una gran mayoría, solo los que estaban de acuerdo en todo lo que se hacía, solamente los que eran buenos y santos. No, sabes, la iglesia tenía muchos retos y seguramente no era fácil compartir con el que no tenía, pero aquí había una unidad total. De hecho, el Espíritu Santo en Hechos, cuando viene, dice que los discípulos y las personas estaban unánimes. Eso significa que estaban unidas. Tú y yo no tenemos que pensar igual, pero tú y yo podemos estar unidos. Unidad no es uniformidad. Todos venimos vestidos diferente, todos nos peinamos diferente, pero tú y yo estamos unidos en el mismo espíritu, somos hermanos porque somos hijos del mismo papá. Y esto nos convierte en parte de su familia. Así que comunión con la iglesia. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros sobre el día y la hora de su regreso que se acerca. Me encanta pensar que la iglesia es la esperanza para el mundo. La iglesia es una gran familia. Y en Estados Unidos las estadísticas dicen que una persona cristiana se congrega en un promedio de 1 a 2 veces cada 5 semanas. ¿Sabes? Si algo podemos hacer tú y yo es no negociar
nuestro tiempo de la iglesia. Me encanta pensar porque he sido desafiado en muchos aspectos de mi vida. Hace un par de semanas estuve en San Luis Potosí, me invitaron, prediqué 3 veces, había 4 reuniones, pero el pastor dijo, no, vamos a reducirnos a 3 porque pobre de nuestro invitado va a tener que predicar 4 veces. Yo prediqué 3 veces y estaba tan emocionado que quería predicar la que sigue. Porque resulta ser que en la Biblia dice que tenemos el día del Señor. No son las 11 de la mañana ni la 1 de la tarde. Es todo el día del Señor, todo. Es reconocerlo, es demostrarlo, es vivirlo, es creerlo. Así que no solamente venimos a este lugar a la 1 y alabamos y tenemos una alabanza extraordinaria, sino salimos de este lugar y seguimos recordando, Jesús es lo más importante. Hoy es el día que yo le entrego a Él. Me encanta Chick-fil-A. Me mandan mis regalías, por favor. Me encanta. A veces se me olvida, llego a Chick-fil-A y está cerrado. Esa es una gran predicación para mi vida. Este hombre cree en verdad lo que dice la palabra de Dios y la obedece. La iglesia es la esperanza para este mundo. Por cierto, la iglesia de Plymouth de la que te estoy hablando era una iglesia de 60 personas. A veces pastores podemos minimizar. No, pues ¿qué puede hacer una iglesia de 60 personas? Nada más transformar toda la historia de Estados Unidos. Nada más establecer todos los principios bíblicos. Nada solamente convertir esta nación en la más importante y poderosa del mundo entero. ¿Por qué? Por sus disciplinas espirituales. El punto número 3. Se dedicaban a compartir las cosas, la comida, la cena del Señor. Y dice este versículo, esta parte tan sencilla. Y a la oración. A la oración. Me encanta saber que estamos en una iglesia que está fundamentada en la oración. Y que mi pastor es un hombre de oración, una de las personas que más admiro en el mundo entero. La oración es para nuestro espíritu como la comida para nuestro cuerpo. La oración es para nuestro espíritu como la comida para nuestro cuerpo. Y si quieres ver que algo suceda en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu iglesia y en tu nación, tú y yo necesitamos orar. Casi generalmente en las mañanas me levanto. Varias veces me levanto en la madrugada y voy al baño. Siempre que me paro lo primero que pienso es en Dios. Entonces me levanto, a veces Dios me levanta y veo el reloj y digo 3:16, son las 3:16 de la madrugada. Y le digo, Señor, ya sé que me amas, pero déjame dormir. Déjame dormir, por favor. Y siempre me acuerdo de Él, pero no oro. Pero cuando empieza mi día, lo primero que hago es decirle algo más o menos como, ¿cómo estás? Yo ya sé que Él está bien, pero también sé que le gusta que le diga cómo estás. Entonces le digo, ¿cómo estás? Y empiezo a orar y lo primero que oro es por mi matrimonio, siempre, indiscutiblemente. Empiezo a orar por mi esposa, empiezo a orar por mi matrimonio. Fíjate cosas tan interesantes como estas. Oro por nuestra sexualidad en mi matrimonio. ¿Sabes? Si queremos ver vidas increíbles en nuestro propio caminar, tú y yo necesitamos orar y no dar por sentado absolutamente nada. Me encanta pensar en el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración diaria y es un reflejo de lo que sucedió en Egipto cuando el pueblo de Israel salió y entonces oraba y le pedía que le diera el alimento y Dios les daba el maná todos los días. Ya me conocen algunos, soy súper desesperado. Yo hubiera salido y hubiera recogido el maná para 6 meses o para 1 año si se puede. Porque qué flojera salir y tener que buscar el maná todos los días, si somos honestos. Pero Dios no es un Dios de 6 meses. Dios es un Dios de todos los días. Por eso Dios daba el maná un solo día, para que ellos pudieran salir y poder ver el poder de Dios, poder ver la provisión de Dios, poder orar para el día de mañana, poder agradecerle. Padre nuestro de cada día. Tenemos que orar tú y yo
cada día. Ahora, estamos usando estas pulseras azules increíbles y hermosas. ¿Sabes qué va a suceder? Va a haber un avivamiento. Por dos razones. Porque es lo que Dios quiere. La sangre y el precio de su Hijo Jesús fue muy alto. Este es el deseo de Jesús y de Dios. Y dos, porque vemos una ciudad entera orando para que esto suceda. Así que nuestra oración es parte de la eternidad de las personas aquí y ahora. Me gusta cómo lo pone C.S. Lewis. Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Quieres saber cómo está el mundo? Ve nada más 3 minutos las noticias en donde quieras. El mundo está lleno de dolor, el mundo está quebrado y la única esperanza se llama Cristo Jesús y su iglesia. No hay más esperanza. El cuarto punto es la cena del Señor. Adoraban juntos en el templo, cada día se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y me encantó esta historia, no tenía idea de que el Día de Acción de Gracias había sucedido en 1621, en la primer cosecha que estos peregrinos llevaron a cabo. Tuvieron su cosecha, se juntaron, compartieron con otros y entonces le dieron gracias a Dios. Ahora me encanta pensar que la cena del Señor, cuando tú y yo la celebramos, es un recordatorio cada vez que tenemos los elementos en nuestra mano para poderle dar gracias. La salvación es gratis, la gracia es gratis, el amor es gratis para ti y para mí. El precio fue muy alto. Y cada vez que lo tenemos en la mano podemos saber, alguien pagó para que tú y yo el día de hoy podamos vivir bajo su gracia, podemos ser perdonados a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros defectos y de nuestros pecados actuales. Alguien tuvo que venir y pagar por nosotros en la cruz, y eso es una acción de gracias que hacemos cada semana tú y yo en este lugar para recordar y engrandecer lo que Dios hizo para que tú y yo podamos vivir de una manera libre y diferente. Y me parece increíble. No sé, a mí se me olvida todo muy rápido. Cristo Jesús, por el amor que nos tiene, entregó lo único que tenía para que tú y yo, al momento de creer y recibirlo, podamos ir al cielo y tener una vida eterna. Los del centro van a llegar más rápido, se me hace. El siguiente punto, el 5, es todo el tiempo alabando a Dios. Tenían una vida de adoración, una vida de adoración. ¿Sabes? A veces pensamos, cuando yo me convertí, cuando yo conocí a Cristo, llegabas a la iglesia y te decían algo más o menos así: ponemos 3 alabanzas y una adoración. No sé si a alguien más le tocó, no levanten la mano porque van a revelar su edad. ¿Ok? Pero pensábamos que la adoración era la música tranquilita, o por lo menos así me lo enseñaron. Las alabanzas son las prendidas, como hoy pasó aquí, van y cantaba y luego vino Viris con una adoración. Pero no, la adoración no es un estilo de música. La adoración es una postura de nuestro corazón. La adoración habla de lo que hay en nuestro interior. La adoración es reconocer y postrarnos ante nuestro Rey y nuestro Señor. Y me encanta, Juan 4:24 dice: pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Una vida de adoración tiene que ver con reconocer a Dios, con alabarlo, con exaltarlo en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Cuando hay vida y cuando hay muerte. Pero la adoración habla
Fíjate qué interesante. Esto no está aquí, pero es una gran frase, según yo lo dije. La adoración es una expresión externa de lo que realmente creemos en nuestro interior. Y si Jesús vive en mi corazón, independientemente de lo que pase a mi alrededor, la gente va a poder ver en mí una vida de adoración, en donde pueda estar postrado a Él, en donde pueda reconocerlo, en donde le dé siempre la gloria, en donde sepa que está a mi acceso, que está a mi alcance, que puedo orar, en donde pueda saber que es un papá que me ama, que me abraza, que me levanta, que tiene cosas buenas para mi vida, que su palabra está llena de promesas, me dejó un testamento, soy más millonario que los millonarios del mundo. Tengo promesas de exceso. Hay 33,000 promesas en la palabra de Dios. Señor, te pido que pueda haber por lo menos la mitad. Imagínate cómo sería nuestra vida. Y esto nos lleva al punto 6, que es increíble. Verso 45, vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. O sea, esta comunidad de 106 personas que perdieron a la mitad y que no tenían nada cuando llegaron a este lugar, no había casas, no había calefacción. No, por eso en el invierno se murió la mitad del frío. Decidieron compartir todo. Tenían una vida de servicio y generosidad. Y hay dos tipos de personas en el mundo. Hay dos tipos de personas. Personas que están dispuestas a dar y personas que están centradas en sí mismos. No hay más. Personas que están dispuestas a servir, personas que están dispuestas a ayudar o personas que están esperando que alguien los atienda, que alguien los sirva. Y sabes, te digo algo con todo respeto, esto me pegó, porque honestamente yo no vendería mi casa hoy para compartirla con los que están en necesidad, la verdad. Tal vez si Dios me lo pidiera lo haría, y Sara me diría, no es tu casa, está mi nombre, este no es tu problema, es mío. Pero me está siguiendo. Esta es una iglesia increíblemente generosa. El 50% del dinero que entra en este lugar sale hacia afuera. Y no conozco otra en el mundo entero que tenga ese corazón de generosidad, que tenga el deseo de extender el reino de Dios, que se tenga que meter en problemas y en complicaciones y en demasiados retos para poder llevar el mensaje de esperanza que un día nos alcanzó a ti y a mí, nos transformó y nos sigue transformando a un mundo que está afuera perdido sin Jesús, que se está yendo al infierno. No es algo poético, es algo literal. Servicio y generosidad son rasgos de carácter de Jesús que deben de ser marcas de nuestra vida externa. Tú y yo estamos en este lugar para servir. Me encanta venir a la iglesia aquí, me encanta. Siempre que llego tengo una mentalidad y siempre es lo mismo. Yo estoy aquí para servir. Vine aquí para servir. Oye, ¿podrías hacer esto? Por supuesto, estoy aquí para servir. Y no es que me ponga de ejemplo, es que es parte de mi vida, es parte de tu vida. Tú y yo estamos en este lugar para poder servir al Dios Altísimo. Y el punto 7 para empezar a concluir es: cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Este grupo de Plymouth tenía perseverancia en la fe y en la vida en comunidad. Ahora, quiero explicar esto y quiero darle peso, porque a veces nos quedamos algunos pastores con esta parte y decimos, no se preocupen, Dios va a traer a aquellos que van a ser salvos. ¿De veras? ¿A dónde los va a traer? ¿A dónde? Porque si tú y yo no edificamos su reino, si tú y yo no edificamos su iglesia, si tú y yo no edificamos una comunidad como la que hicieron estas personas, ¿a dónde es que Dios va a traer a aquellos que van a ser salvos? Si la iglesia de Hechos no se hubiera organizado y no hubieran tenido estas disciplinas de orar, de dar, de servir, entonces ¿a dónde Dios va a traer a las personas?
La muerte de Cristo Jesús es el precio de la iglesia. Y tú y yo necesitamos edificar la iglesia. Edificar la iglesia. ¿Sabes? Sin duda alguna, cuando estemos en el cielo, lo único que va a suceder en nuestras vidas es que vamos a poder recordar o encontrar a las personas a las que les compartimos el evangelio. O sea, estando en el cielo no nos vamos a acordar de los grandes viajes que hicimos, ni de la gran mansión que el Señor nos regaló, ni del coche tan lujoso que tuvimos. Y el evangelio es el mundo al revés, porque a veces estamos enfocados y nuestros valores están en cosas que no tienen que ver nada con la eternidad. La iglesia es el lugar en donde Jesús trae a aquellas personas para ser salvas. Y ser salvo tiene que ver con encontrar la vida eterna en el cielo, pero también tiene que ver con encontrar a Cristo Jesús en el aquí y en el ahora, y vivir una vida de transformación, una vida de renovación. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí que todas son hechas nuevas. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que ese es el motivo de la iglesia. Soy un apasionado de la iglesia, soy un loco de la iglesia y quiero abrir todas las iglesias que Dios me permita. Voy a dedicar el resto de mis días para eso. Porque, gloria al Señor por eso. ¿Por qué? Porque eso es lo único que vale la pena en la vida. Créemelo. Nada más vale la pena. Ahora yo quiero terminar haciéndote esta pregunta. Quiero que tú y yo, de una manera seria, pensemos en lo siguiente. Si tú y yo estuviéramos hoy en el año 1600 y fuéramos parte de este grupo de peregrinos que están dejando atrás todo lo que hay para poder venir a un lugar de libertad y seguir viviendo de acuerdo a su fe y a su conocimiento. Si tú y yo fuéramos parte de este grupo, ¿podríamos lograrlo? ¿Tendríamos la capacidad suficiente de conocer la palabra de Dios? ¿Tendríamos la fe para que si se mueren algunas de las personas que amamos, en vez de resentirnos con Dios, pudiéramos seguir y continuar hacia adelante? ¿Tendríamos la capacidad de orar y de adorar a Dios en medio de las dificultades? ¿Tendríamos la generosidad de en la primer cosecha reconocer que todo es de Él y que toda la provisión viene de Él y compartirlo con los demás? Porque a veces podemos pensar, sí, está bien, pero sucedió en el año 1600 y está bien. Pero déjame retarte con esto, porque tú y yo estamos construyendo hoy nuestra vida, nuestra familia, nuestras generaciones. Y me encanta siempre decir esto, lo creo, no es un eslogan para que se escuche chido. Nosotros no estamos construyendo la iglesia para hoy. Tú y yo estamos edificando una iglesia para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los hijos de nuestros nietos, para los nietos de nuestros hijos de nuestros nietos. Tú y yo estamos haciendo eco en la eternidad. Y sabes, yo creo que eso es lo que más puede emocionar a Dios. Así que quiero animarte con todo mi corazón. No vengas a este lugar para aprender y pasar un buen rato. Busca a Dios, busca su escritura, dile que te desafíe, dile que te rete. Y después pídele que te dé la fuerza y el coraje para obedecer, aunque duela. Cuando estés afuera, piensa en las personas que necesitan venir a este lugar para encontrar a Jesús, para que sus vidas puedan ser salvadas de la eternidad.